Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo al curso de Historia Eclesiástica. Vamos a continuar la temática de las persecuciones que sufrieron los cristianos durante los primeros siglos. Para ello vamos a revisar esta lista que comprende los emperadores bajo cuyos gobiernos hubo persecuciones sistemáticas. El primero, Nerón, que es la figura en la esquina superior derecha, fue el que primero inició esta política de persecución hacia los cristianos y después podemos observar los otros periodos en los que hubo persecuciones severas hacia el cristianismo. Aunque vale la pena mencionar que los cristianos no solamente sufrieron en estos periodos, porque el imperio nunca tuvo una buena opinión del cristianismo y nunca hubo una actitud positiva ni de aceptación hacia los cristianos. Lo que podríamos decir es que en otros periodos, bajo otros emperadores, lo que hubo fue una actitud de indiferencia hacia el cristianismo, pero no de aceptación. Los cristianos no solamente sufrieron martirio bajo estos emperadores, porque cualquier cristiano podía ser denunciado y si comparecía ante los tribunales y se negaba a rendirle tributo al emperador o sacrificios a los dioses, entonces era acusado de traición y enfrentaba la muerte de todas maneras. Por lo tanto, los cristianos siempre estuvieron en peligro de morir por su fe durante los primeros siglos de la iglesia cristiana. Lo único es que bajo estos emperadores específicos sí hubo persecuciones sistemáticas, búsqueda de cristianos y sacrificios de miles de ellos. Muchos historiadores consideran a Diocleciano como el último emperador perseguidor de los cristianos. Sin embargo, pasan por alto una situación muy particular que se dio bajo el gobierno de este emperador. Y es que él ideó un método, un sistema para administrar el imperio de una manera mejor y también tratar de asegurarse que la sucesión no se diera bajo condiciones de guerra, conflictos entre generales, como había estado sucediendo. Por eso es que en realidad el último emperador romano que persiguió a los cristianos de forma consistente fue Galerio, que es la imagen que vemos en la esquina inferior de la pantalla. ¿Qué fue lo que Diocleciano ideó para una mejor administración de los vastos territorios del imperio y asegurar una sucesión menos sangrienta o conflictiva, que no diera pie a guerras civiles? Bueno, él decidió que el imperio debía administrarse en dos grandes bloques, el imperio de Occidente y el de Oriente, y para ello también cada emperador debía tener un sucesor ya designado previamente. Los emperadores tenían varios títulos. Además de imperator, estaba el de Augusto, el de César, el de Pontifex Maximus. Entonces Diocleciano decide separar dos de los títulos más importantes, el de Augusto y el de César, y designar con el título de César a sus sucesores. Es decir, los designados como Césares iban a ocupar el lugar de los Augustos cuando ellos murieran o abdicaran. Pero además, ellos también tenían responsabilidades administrativas sobre partes específicas del imperio. Y este mapa eh, muestra la distribución de esas responsabilidades administrativas. Diocleciano inicia una persecución en todo el imperio, él firma edictos para esto. De paso hay que mencionar que los augustos eran los que tenían la potestad de emitir leyes o decretos o edictos y los césares no. Cuando Diocleciano abdica, junto con Maximiano, entonces Galerio ocupa el lugar que tenía Diocleciano territorialmente y continúa su política de persecución. Es hasta el año 311, pocos días antes de morir, que Galerio firma el Edicto de Tolerancia, que es el primer documento oficial del Imperio Romano que reconoce a los cristianos el derecho a tener esa fe. No era una aceptación, era simplemente la renuncia del imperio a perseguirlos más. Iba a tolerarlos. Sin embargo, después de la muerte de Galerio,
las persecuciones no desaparecieron del todo en el imperio que él estuvo gobernando. En el lado occidental, por otro lado, Constantino firmó junto con uno de sus rivales, Licinio, un acuerdo para gobernar, y dentro de este acuerdo estaban algunos puntos, cláusulas referentes a los cristianos. No se les iba a perseguir más, se les iban a devolver sus propiedades, iglesias, cementerios en general. Y este edicto, en el año 313, se conoce como el Edicto de Milán. Pero es hasta que Constantino ocupa la totalidad del imperio, que es una parte de la historia que veremos en la próxima clase, que el cristianismo finalmente deja de ser perseguido en todo el imperio romano. Ahora bien, otra de las amenazas que el cristianismo enfrentó, además de las persecuciones, fueron los movimientos heréticos, es decir, corrientes de pensamiento dentro del cristianismo que se apartaban de la doctrina tradicional. La primera amenaza importante, y fue muy importante, fue el gnosticismo. El gnosticismo no era una corriente puramente cristiana, en realidad era un movimiento muy amplio que abarcaba muchas corrientes de pensamiento y que penetró el cristianismo, se nutrió de algunas creencias cristianas y generó un gnosticismo cristiano. Pero también existía un gnosticismo secular, no cristiano. Y no era una creencia uniforme, tenía muchas formas distintas de manifestarse. Específicamente en el gnosticismo cristiano, este se presentó con los postulados siguientes. El cuerpo, malo, la materia, todo lo que era material es malo, perverso, ruin, y lo espiritual es puro. Y ellos creían que el ser humano tenía un alma pura, atrapada, prisionera en un cuerpo malo, en la materia. Y la salvación radicaba en escapar de esa materia, de esa realidad física, para alcanzar esa realidad espiritual. Y la forma de hacer este escape, de encontrar esta salvación, era a través de la gnosis, del conocimiento, que esto significa gnosis, conocimiento. La gnosis es el conocimiento secreto que le permitirá al hombre escapar de la realidad material y llegar a la realidad espiritual. Jesucristo, bajo esta creencia, era un iluminado, un maestro, que transmitió este conocimiento secreto a algunos de sus seguidores. Por supuesto que esto es una desviación total y completa del concepto de la salvación. Después del gnosticismo apareció el marcionismo, cuyo fundador Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento no podía ser igual al Dios del Nuevo Testamento. Consideraba que la divinidad del Antiguo era un Dios distinto en carácter y lo consideraba inferior al Dios del Nuevo Testamento. Por lo tanto, él rechazaba las escrituras del Antiguo Testamento e incluso algunas del Nuevo, cuyos textos eran referencias al Antiguo Testamento. De manera que él hizo una selección de textos para definir lo que él consideraba las escrituras auténticas o reales. Otro movimiento que también surgió fue el docetismo, derivado del verbo griego dokeo, aparecer, porque el docetismo postulaba que siendo que el cuerpo era malo, perverso, la materia era mala, Jesús, siendo puro, no pudo haber tenido un cuerpo material. Y que por lo tanto lo que nosotros vimos o los apóstoles vieron, la gente que vivió en su época, fue una apariencia. Jesús aparentaba tener un cuerpo humano, pero no era así, no era real. Y por último tenemos a los montanistas, con Montano, quien pone un énfasis en la obra del Espíritu Santo y los dones del Espíritu, específicamente la profecía. Él decía que la iglesia había abandonado el énfasis en el Espíritu Santo y él le dio una gran importancia a esto. Empezó a profetizar y a subrayar temas relacionados con el fin del mundo y el regreso de Jesús. Él se separó de la iglesia puesto que consideró que la iglesia ya no manifestaba ese espíritu. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia a estos movimientos? Bueno, en primer lugar fue la definición del canon. Canon es una palabra griega que significa regla.
Es el conjunto de libros que se consideran sagrados, regla, autoridad para la cristiandad. No fue, por supuesto, una reunión donde llegaron a decir, bueno, este es un libro sagrado y este no, porque vale la pena mencionar que en esa época circulaban muchos evangelios, no los 4 que tenemos en el Nuevo Testamento, había muchos otros. El protoevangelio de Santiago, el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, muchísimos más. Habían varios apocalipsis y muchísimas epístolas que no están en el Nuevo Testamento actual. ¿Qué sucedió? Bueno, las mismas iglesias en la lectura de todos estos textos fueron separando aquellos que no concordaban con el mensaje cristiano o con las escrituras del Antiguo Testamento y los fueron descartando. Y se fue definiendo un conjunto de libros que debían considerarse sagrados. Este es el canon. También tenemos el credo, que es una fórmula donde se tratan de resumir las principales creencias de los cristianos, y tenemos el surgimiento de los maestros de la iglesia, quienes, a diferencia de los apologistas que trataron de exponer la fe cristiana a los no creyentes, los maestros trataron de profundizar en la teología cristiana, en explicarla o ampliarla más. Y tenemos a Ireneo de León, que era más tradicional en su exposición doctrinal. Tenemos a Clemente y a Orígenes, quienes eran más especulativos y seguían la línea de Justino Mártir de tratar de conciliar la fe cristiana con la filosofía griega. Y por último tenemos también a Tertuliano, destacado por sus aportes desde el punto de vista legal a la fe cristiana. Los quiero invitar para que profundicen estos temas en las lecturas asignadas para esta semana. Bendiciones.